El doctor Enrique Graue, que creo que sobra decirlo, pero todos lo conocemos muy bien, es el director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, y él nos va a tocar el tema una formación uniforme del especialista en México, la necesidad de consensos en los eventuales cambios de las especialidades médicas. Muchas gracias, doctor Graue. Muchas gracias, doctor Cermeño. Muchas gracias por organizar este foro. Yo creo que era muy importante que las principales universidades que de alguna forma estamos involucrados en la formación de recursos humanos nos reuniésemos a discutir estos problemas comunes que enfrentamos. Yo opté por no hablar nada más de especialidades porque cuando empecé a intentar poner lo que quería decir, me di cuenta que hablar exclusivamente de ello sería muy difícil sin analizar también la formación de pregrado. Déjeme comenzar con esta transparencia de estos mapas que existen de la obesidad, ¿no?, de la obesidad geográfica, y centrarlos en el mapa inferior izquierdo. Este es el mapa de las escuelas de medicina por cada 10 millones de habitantes, así se estiman, y así vemos que en África pues, está muy delgada. Vemos a Sudamérica muy obesa de escuelas de medicina, y vemos a México también medio obeso de escuelas de medicina. Y estos, déjenme decirles, estos mapas consideraron exclusivamente 66 escuelas. Recientemente, hará un par de meses, las contamos, y hoy en día hay 105 escuelas. O sea, estamos 2 veces más gordos en escuelas de medicina que lo que representa y lo que podemos ver en este mapa. ¿Cómo andamos hoy en día de estudiantes matriculados? Estos son datos que se revisaron recientemente en función de esta reunión que se organizó en la universidad. Y vemos ahí el mapa de la matrícula de primer ingreso, de titulados y de la matrícula total de medicina, y la vemos proyectada hacia el 2030. Hoy en día estamos egresando alrededor de 12,000 médicos y finalmente, si lo vemos, estaremos egresando alrededor de 17,000 médicos dentro de unos 15 años. Tal forma que esto hay que tenerlo presente para poder hablar de la formación de especialistas. ¿Cómo anda esto en función y relacionado con el mundo? Y déjenme marcar aquí, usar algunas gráficas de la OECD. Dicen que tenemos en la OECD 2 médicos por cada 1,000 habitantes y que el promedio de la OECD es de 3.1 médicos. Y luego vemos el crecimiento porcentual de médicos que ha habido de 1990 al 2007, que fue el último año analizado, y vemos que México está creciendo sustancialmente más en médicos formados que el resto de los países de la OECD. Entonces, aparentemente este déficit lo estamos compensando con crecimiento en la matrícula y formación de médicos. Entonces encontramos esto que, obviamente, partiendo de esto previo, diría uno, falta médicos. Y obviamente en México nos faltan médicos, pero nos faltan médicos en ciertas regiones. En otras regiones obviamente no. Hay zonas que puede tener 3 médicos por cada 1,000 habitantes y zonas donde puede haber menos de 1 por cada 2,000 habitantes. Entonces, finalmente es un problema económico de distribución, de desarrollo nacional, en el cual de una u otra forma nos afecta como escuelas de medicina. ¿Cuántos vamos a ser de acuerdo a los índices que tenemos de crecimiento? Hoy en día vemos menos de 370,000 médicos, entre médicos generales y especialistas en el país. Para el 2030, de acuerdo a las curvas de crecimiento que se plantearon a través de los datos de la NUIS y del crecimiento, casi habremos duplicado el número de médicos. Habrá alrededor de 611,000 médicos dentro de unos 15 años si el ritmo de crecimiento lo mantenemos como lo tenemos. ¿Dónde nos sitúa esto entonces en la gráfica? Volvemos a la gráfica anterior,
ven en 3.1 médicos por cada 1,000 habitantes, es el promedio de la OECD. Y si seguimos creciendo, dentro de 15 años estaremos cumpliendo más o menos siendo 3.7 médicos por cada 1,000 habitantes y siendo uno de los países de la OECD que tendrá más médicos. Entonces hay que aceptar que hemos crecido mucho y que hay que tener cuidado en esto. Y obviamente este es el reflejo de lo que nos está pasando en el examen nacional. Si hoy en día de cada 2 estudiantes que egresamos, si cortáramos y elimináramos a aquellos que se rezagan, solamente 1 entraría a las residencias. Estamos hablando de que existen alrededor de 6,000 médicos generales cada año que no ingresan a un sistema de salud organizado. No es de llamar entonces la atención que si ustedes van a los datos de desempleo médico de la última encuesta nacional de salud, estemos observando 13.2% de médicos que no están empleados dentro del sector o autoempleados dentro de las funciones médicas. Hay otras que hablan hasta de un 21% de desempleo médico, otras estadísticas al respecto. Esto es algo que tener presente, porque habría que preguntarse si existe un mercado laboral para el médico general, y yo diría que hay datos que son obvios que sí los tenemos. A ver, una comunidad marginada, actualmente nosotros como escuelas de medicina la cubrimos con un médico pasante y estas comunidades marginadas van entre 1,000 y 15,000 habitantes, lo cual quiere decir que nuestros médicos pasantes atienden alrededor de 13 millones de habitantes por año, dependen de la atención de ellos. Los datos están disponibles. En la Secretaría de Salud, en las unidades médicas tenemos como país 8,366 pasantes que cubren el 82% de las unidades médicas que no tienen otro tipo de atención médica. En el IMSS, en el país, tenemos alrededor de 3,000 médicos pasantes que cubren el 60% de las unidades que no tienen médico. O sea, hay que aceptar, los médicos, los pasantes cubren una función muy importante del médico general y no son contratados. Hay una política general de baja de contratación a la medicina general y déjenme regresar entonces a las gráficas de la OECD. Verán que para el promedio de los países aproximadamente por cada 2 especialistas que se contratan solamente se contrata un médico general y México está en esos mismos números. Sin embargo, otros países, por ejemplo Turquía, por cada médico general que contrata, está contratando un médico general y Bélgica igual. Grecia, que hoy en día no es un buen ejemplo, por cada 3 especialistas apenas contrata 0.3 médicos generales. Entonces, sí tenemos una carencia de una política nacional de contratación de medicina general que indudablemente está relacionada con la formación de especialistas. Hay quien dice que puede ser que no tenga las competencias necesarias el médico general y que tiene que hacer medicina familiar o hacerse un generalista, pero la prueba es que las competencias las tienen. De alguna forma, existen más de 15 millones de personas en México hoy en día bajo el cuidado de nuestros pasantes o médicos generales. Y hemos caído, y lo hemos comentado previamente como escuelas, en la brutal paradoja en donde el médico pasante es el principal enemigo de la contratación del médico general, porque por una bajísima salario está cubriendo la plaza de alguien que no es contratado al año siguiente cuando se egresa. Yo creo que algo que como escuelas de medicina hay que decir con toda claridad es que necesitamos una política clara de contratación de médicos generales, de generalistas para el país. No se pretenda con esto intentar entender que hay que eliminar al servicio social de sopetón o hacer grandes cambios en ello, pero sí necesitamos saber y el país tener una política gradual a la que las escuelas de alguna forma nos apuntemos y nos afinamos con ellas. Porque a todos nos gustaría tener un mejor generalista. Y a ver qué tal si después de estos 5 años y medio promedio de formación a través de ciencias básicas, ciencias clínicas, con el currículum que cada una de estas escuelas tenga, pudiéramos formar a un médico en este servicio social en atención primaria
en ambientes académicos. Y este sin duda podríamos reinventar un internado rotatorio con atención primaria de la comunidad y tendríamos un generalista de primera, sin necesidad de formar tantos médicos familiares. Entonces sí requerimos reinventar probablemente nuestro camino a la medicina general y replantear mucho de la atención primaria en el país. De aquí nos lleva la necesidad de especialistas de formación, de la cual los siguientes ponentes estarán platicándolo, entonces quisiera ser muy superficial en ello. Los datos que recientemente obtuvo el doctor Fajardo y su grupo todavía en la subsecretaría hablan mucho de cómo estamos contratados. Como ven ahí, esto de que 2 por 1 no es muy real, y los datos que encontraron recientes es de casi 3 especialistas por cada médico general contratado. Y obviamente estamos mal concentrados en el país, una vez más, al igual que en el caso del desarrollo y de la pobreza, los especialistas se concentran en los lugares donde eventualmente tienen mejores oportunidades de vivir y de poder desarrollar a sus familias. No hubo planeación en el pasado, y tan no hubo planeación en el pasado que el futuro ya nos alcanzó. Vean ustedes, por ejemplo, las gráficas de pediatría. Seguimos formando muchísimos pediatras y los niños se nos están gradualmente acabando. Vean la de los geriatras. Los geriatras casi no hemos formado geriatras, no hubo una planeación de acuerdo al crecimiento epidemiológico del país, que es totalmente necesario abordar, particularmente nosotros como grupos formadores de recursos humanos. Probablemente lo presente el doctor Fajardo, pero las necesidades, por ejemplo, del Seguro Social para dentro de los siguientes años es de cargar alrededor de 23,000 especialistas nuevos, entre aquellas plazas que están todavía vacantes, aquellos que se van a jubilar, lo que se ha planeado, obra nueva y programas prioritarios. Entonces, no vamos a poder formar especialistas, ya no los pudimos formar, que el país necesita por una falta de planeación previa en este sentido. Las jubilaciones médicas probablemente también las observe, pero esta es común a prácticamente todas las entidades. Bien, para el año 2015-2017, para algunos casos, estamos hablando más de 6,000 especialistas a ser entregados al mercado laboral en los siguientes 4 años. No hay forma de formarlos en el país. Digamos una vez más, el futuro nos alcanzó. No, necesitamos planearnos mejor, y reuniones como estas con las instituciones formadoras de salud son absolutamente necesarias, y celebro por eso que esto se haya reunido. Y se tienen bien analizadas dónde están las necesidades de formación, pero las urgentes. Estas son para cubrir carencias, ni siquiera para poder ver a la proyección de una necesidad futura. Nadie sabe bien cuántos especialistas necesitamos formar. Si ustedes van a las estimaciones de la OPS y de la OMS, se dice que debe haber un especialista por cada 30,000 habitantes o por cada 15,000 habitantes. Obviamente esto es cierto para ciertas especialidades. Lo puede ser, por ejemplo, para cirugía general, donde en México tenemos 1 por cada 30,000. Pero no es lo mismo formar un cirujano general y la necesidad de cirujanos generales que de neuropsiquiatras, o de neurocirujanos, o de algunas áreas particulares de especialidades. Entonces, sí necesitamos replantear especialistas por especialistas. Vean, por ejemplo, la gráfica de la OECD de ginecólogos en México. Estamos por arriba de la necesidad de lo que el promedio tiene la OECD. La OECD tiene 9 por cada 30,000 mujeres y nosotros tenemos 10 ginecólogos por cada 30,000 mujeres. Entonces, ahí no estamos mal. Pero vean los psiquiatras, los psiquiatras existen 5 por cada 30,000 en el promedio para los países desarrollados, y nosotros tenemos 1 por cada 100,000. Entonces, sí, cada especialidad tiene que ser planeada diferente. Yo creo que es de las cosas que este grupo debemos formar, es estar discutiendo sobre las necesidades de formación en consideración de los rezagos ya existentes y de los cambios epidemiológicos que suceden en el país, que debemos estar teniendo en cuenta las jubilaciones. Esto se sacó hace apenas un par de años a la luz, y sin duda el género cuenta en cómo vamos a formar a los especialistas. Habrá que tal vez discutir la diferenciación de becas
a las especialidades más prolongadas o con déficit de contratación. Porque lo loco aquí es que puedes tener un neurocirujano pediátrico, por ejemplo, que se lleva 9 años de formación y lo contratamos en el sector salud como cirujano general que se formó en 4 años. Tiene que haber una ordenación general de este proceso. Y sin duda tendremos que reunirnos nacionalmente con grupos de especialistas para definir cuál es la verdadera necesidad de formación existente. Ya se han hecho los primeros ensayos y hay que mantener esa línea de trabajo para poder llegar a ello. Todos los especialistas nos hemos inventado caminos a veces larguísimos. Ya decíamos de neurocirugía, y ustedes ven el árbol de las especialidades y de las subespecialidades y de los cursos de alta especialidad, es verdaderamente complejo. Habría que pensar si no podemos ser un poco más cortos y acortar nuestras especialidades, rompiendo un poquito el paradigma clásico que cada uno de los especialistas tenemos para podernos formar. Yo concluiría, doctor Cermeño, diciendo que se requiere una mejor definición del campo laboral de la medicina general. Esto nos permite planear nuestros recursos humanos. Necesitamos saber exactamente qué es lo que quiere el sector salud para poder homologar las competencias de nuestros egresados de medicina general y sobre eso planear estratégicamente, tomando en cuenta las necesidades de servicio, los cambios epidemiológicos, el desarrollo del sector salud, porque si no nos pasa lo que nos está pasando hoy en día, el desarrollo de infraestructura, qué está pasando en jubilaciones y las necesidades de género que se requieren. Este tipo de reuniones yo creo que son de excelencia y esperemos que las estemos repitiendo periódicamente, porque todos tenemos culpa en esto. Nosotros, como instituciones educativas, tendemos a tener la inercia del sector, a no levantar la voz ante el sector. Requieren pasantes, ahí les van pasantes. Hay que formar a los pediatras, ni siquiera nos pusimos a analizar cuántas plazas existían, sino ahí van especialistas, ¿sí? Y tendemos, esto desde el currículum de la carrera de medicina, a profundizar tal vez innecesariamente ciertas áreas del conocimiento. Y el sector salud, pero trabaja siempre a la respuesta inmediata, ¿verdad? La necesidad de ayer, ¿no? La necesidad de mañana, nunca la necesidad futura en términos de formación de recursos humanos. Y esto nos crea un mercado laboral incierto, que es absolutamente necesario que lo tengamos claro para lo que es la formación de nuestros recursos humanos. Muchas gracias, doctor Cermeño, por esta oportunidad. Y esto simplemente es nada más tocar el agua de todos los problemas que tenemos que enfrentar en los siguientes años. Muchas gracias. Vuelvo a insistir que está a su disposición cualquier comentario. Si lo hubiere, lo hacemos, y si no, continuamos con el programa. Doctor. Gracias, doctor Cermeño. Quisiera agregar un comentario a esta espléndida, literalmente espléndida presentación del doctor Graue con estas cifras actualizadas y preocupantes sobre los requisitos. Y agregaría solamente uno, está muy completa la lista, pero cuando hablaba el doctor Graue de algunas especialidades que hay que incentivar, yo quisiera señalar que habrá que considerar en esta planeación estratégica las posibles resistencias que podamos convertir a través de judo en factores que coadyuven. Me refiero concretamente, por ejemplo, a la experiencia que tuvimos entre 2005 y 2006, cuando la Secretaría de Salud en aquel momento duplicó el número de plazas de residencia. Hasta ese momento en la Secretaría teníamos, hablo en ese momento en primera persona porque yo estaba a cargo de la subsecretaría responsable de esto, teníamos 1.500 plazas, se duplicaron a 3.000. Y aprovechando que teníamos ese número de plazas nuevas, quisimos abrir nuevos campos clínicos, cosa que fue muy difícil, por cierto, y quisimos abrir especialidades o expandir especialidades que estaban verdaderamente subocupadas, como geriatría. Y en ese momento yo intenté tener una negociación con el sindicato para crear becas diferenciales que incentivaran la formación de geriatras. Y a pesar de que la relación
del secretario, de los subsecretarios, en fin, con el sindicato era estupenda. La respuesta del secretario general del sindicato fue: no hay manera. Eso sí, no me lo pidas, porque no va a haber manera. Bueno, creo que esas son variables que habrá que considerar en una planeación estratégica para ver cómo sí hay manera, y sobre todo ahora en tiempos en donde estamos viendo que las barreras que se venían viendo como insalvables se empiezan a superar, y cómo sí es posible lograr consensos y podemos avanzar. Dejo esto nada más como un apunte. A mí también me parece muy interesante la presentación del doctor Graue, y yo quisiera reflexionar un punto, Enrique, y es la definición de lo que es el médico general, porque creo que en parte hemos sido culpables nosotros mismos de qué le podemos atribuir al médico general. En el contexto del cambio epidemiológico que estamos teniendo de enfermedades crónico no transmisibles, es evidente que el número de especialistas no nos van a alcanzar para cubrirlo, y necesitamos la participación del médico general. Entonces, yo creo que lo que sería muy importante es replantearnos en el currículum de qué se espera de un médico general en el cuidado de las enfermedades crónicas no transmisibles, porque bastaría con que lo vea el especialista una o dos veces y que después el seguimiento, la contrarreferencia, que es lo que no tenemos, referencia y contrarreferencia, estuviera en manos del médico general, porque ya después es muy poco lo que el especialista va a incidir en la evolución. Entonces creo que el tema tiene que evaluarse desde currículum, y segundo, el concepto de referencia y contrarreferencia de los enfermos. Vamos a contestar para abrir foro. A ver, sí, resistencias, por supuesto las hay, ¿no? Y las va a haber. Las va a haber de la Secretaría de Hacienda, que no quiere gastar un peso más, ¿no? Tú los viviste con toda seguridad, y las hay pues, del sindicato y de los propios especialistas, ¿no? También hay que entender, hay que decir que para formar especialistas hay que formar primero los servicios de especialidad. No hicimos servicios de geriatría en el país, primer error. Cuando ya estábamos viendo que estábamos envejeciendo, nadie se preocupó por contratar un geriatra que fuera creciendo y que nuestras universidades se fueran formando gradualmente y fortaleciéramos. También no es posible de un día para otro. El especialista se forma en los hospitales, pero hay que señalarlo, ¿no? Yo creo que como escuela nos debemos decir: oye, nos hace falta formar servicios de geriatría en Durango al sector salud, y tiene el sector de salud. Se hace sordo a veces el sector salud, porque muchas veces levantamos la voz. Entonces yo creo que de las cosas que tenemos que hacer, una de ellas es esa. ¿Cómo hacerlo? Yo lo hemos platicado, y Enrique lo comenzó en su momento, el doctor Ruelas, como subsecretario del sector. Hay que hacer un observatorio de recursos humanos, no muy dependiente. Yo no lo vería muy dependiente de la Secretaría de Salud. Yo creo que necesitamos los datos del sector salud, y ese observatorio debía estar en buena medida en las escuelas de medicina, que son más imparciales desde el punto de vista de necesidades, y no están viendo nada más cómo el problema está quemando las manos, intentando solucionar y apagar el fuego. Entonces yo lo vería como un observatorio que por supuesto hay que integrarse junto con el sector, pero sobre todo llevado por las escuelas. Y sí, hay que ir abriendo nuevos campos clínicos y venciendo paradigmas, ¿no? Sin duda esto es una de ellas. Y habrá que luchar, hay que cambiar. En cuanto al médico general, David, yo creo que sí. Nuestro grave problema, para como escuelas de medicina, y todos podemos firmarlo, es que no existe un modelo de atención primaria en el país. El seguro tiene un modelo de atención primaria distinto a lo que tiene el ISSSTE y aquello que tiene la Secretaría de Salud. Entonces nos gustaría primero tener un modelo de atención para alinear competencias. Y yo creo que esto es fácil hacerlo, pero una vez que lo podamos tener, y una vez más, los modelos de atención, el año pasado lo comentamos, Germán, ¿no? Hay que hacer un modelo de atención, pero a ver, esto lo tiene que hacer el sector salud, no las escuelas. Nos tienen que decir
Yo voy a atender a los mexicanos de estas enfermedades crónico-degenerativas y van a ser el médico general, que debe ser el portero de todas las enfermedades. Él es el que debe atajar la mayor parte de las bolas. Los goles son los que pasan al especialista, ¿no? En un problema de un sistema de referencia y contrarreferencia, sin duda, pero ellos tienen que decirnos así va a ser. Y así vamos a empezar a funcionar en el seguro, o en el ISSSTE, o en la Secretaría de Salud. Y nosotros tenemos que alinearnos como escuelas a eso. ¿Por qué? Porque nos interesa que los contraten a nuestros egresados. Mientras haya una absoluta separación y divorcio entre lo que ellos necesitan y lo que nosotros formamos, pues tenemos que ir adivinando qué es lo que existe en el cambio epidemiológico, en las necesidades de formación para alinear nuestros currículos. Muchas gracias. Yo quisiera ratificar la percepción del doctor Graue sobre la importancia, primero, de ese observatorio de recursos humanos y segundo, sobre la importancia de que esté en el sector académico y no en el sector público de prestación de servicios. Y la razón es que, y aquí hay varios testigos que hemos vivido la situación, está Jorge Valdés, está Paco Hernández y el propio Germán, la lógica del gobierno es una lógica burocrática por definición, y no estoy usando la palabra burocrática en sentido peyorativo, pero esa es la naturaleza de los gobiernos, y cuando hay que usar datos se usan en ese sentido, a diferencia del rigor que se exige en la academia para manejar datos. Y si han de ser útiles, creo que en la academia hay los espacios para crearlo. En el gobierno incluso llegamos a tener en aquel momento, cuando señala el doctor Graue, a una persona que estaba con todas las competencias para hacerlo, la doctora Guadalupe Alarcón, que todos ustedes deben conocer, pero ella estaba ocupada, entre muchas otras cosas, con el examen de residencias, por ejemplo. No es posible que en el gobierno se tenga la atención para hacer esto. Y si hay que hacerlo bien, en este caso, creo que el sector académico debe hacerlo. Yo solo quisiera dejar sobre la mesa la responsabilidad que siguen teniendo las facultades de medicina de seguir actualizando y capacitando a los médicos generales. Si pensamos que vamos a dejarle el trabajo de vigilancia y del cuidado de la atención primaria y de los enfermos crónicos, debemos capacitar a todos los médicos generales de una forma adecuada y en un intercambio con los especialistas y con los hospitales que trabajan a alto nivel de atención. Muy bien, doctora, gracias.